Como ya hemos comentado, la historia clínica es el conjunto de la documentación que recoge toda la atención sanitaria que ha recibido el paciente. La historia clínica es esto, un carpetón lleno a su vez de sobres y carpetas que recogen diferentes episodios. Una cirugía, una consulta, un ingreso. También es la historia clínica los diferentes sistemas informáticos y aplicaciones en donde se pueden recoger todos esos datos del paciente. La historia clínica se organiza en episodios motivados, por ejemplo, por un síntoma. Alguien tiene un catarro y va al hospital. Y entonces se hace, en primer lugar, la anamnesis y la exploración física. Por este motivo, cuando decimos a alguien ve a hacerle la historia clínica al paciente, solemos entender estas dos cosas. La historia clínica contiene muchos más datos, porque aquí vemos que después de recoger los síntomas y los signos, se llega a un diagnóstico inicial, se pueden hacer pruebas complementarias, hay un razonamiento clínico, hay un pronóstico, de forma que una historia clínica extendida, y que es la que habrá que realizar ya durante estudiante, incluye anamnesis, exploración física, un diagnóstico clínico inicial, un diagnóstico diferencial y datos de pruebas complementarias en muchas ocasiones, en otras no, porque este diagnóstico puede ser suficiente. Recordemos lo que mencionábamos en el otro vídeo, un paciente que viene a consultar con vesículas en el labio y con episodios previos similares, vesículas que duelen y que pican y que ya ha tenido episodios previos de herpes labial, podemos hacer el diagnóstico de herpes labial sin necesidad de realizar un diagnóstico diferencial o pedir pruebas complementarias. Una vez que hemos hecho el diagnóstico diferencial y hemos pedido datos de pruebas complementarias, podemos llegar a un diagnóstico final y en ocasiones el paciente se irá del hospital sin un diagnóstico. A veces, después de muchas pruebas, no se llega al diagnóstico. Pero, como esquema general, una historia clínica se compone, en primer lugar y básico, anamnesis y exploración física. A partir de aquí llegamos a un diagnóstico y luego podemos plantear o no un diagnóstico diferencial, podemos realizar o no datos de pruebas complementarias y obtener esos datos y tener o no un diagnóstico final. Nos centraremos ahora en los dos elementos básicos de la historia clínica, la anamnesis y la exploración física. La anamnesis, que también se conoce como enfermedad actual, debería ser de esta forma. El otro día tuve fiebre y vomité. En la práctica el paciente lo que cuenta de forma un poquito caricaturizada es esto. Empieza comentando antecedentes que le parecen relevantes, el otro día le pasó antecedente, si me hubieran hecho esta prueba, al vecino me ha contado esto, me han traído al hospital, dígame usted qué ha sido, tengo muchos dolores, no cree usted que me está pasando esto, llevo ya aquí 4 días en el hospital y fíjese usted que no me han hecho nada, todo esto es lo que cuenta el paciente y será nuestra tarea ponerlo en lenguaje médico, en una estructura coherente. Como puede verse aquí, si un paciente cuenta semejante conjunto de síntomas tan abigarrado, es imposible que dos personas lo escriban luego exactamente igual en lenguaje médico. De aquí se deduce que las historias tienen que ser diferentes. La única forma de que sean iguales es que se copien. Porque si un paciente cuenta esto, dos personas no pueden escribir lo mismo salvo que se copien uno a otro. Aunque hagan la historia a la vez al paciente, si luego lo escriben individualmente, tienen que ser de forma diferente. La exploración física, por el contrario, es objetiva y rigurosa. Si el paciente está a 60 latidos por minuto y dos personas lo exploran, las dos tienen que decir lo mismo. Y si una dice 80 y otra 40, una se está confundiendo y a veces incluso pueden ser las dos. La exploración física hay que ser notarios de lo que le ocurre al paciente. Esto es muy importante. En general, la historia clínica tiene una alta rentabilidad diagnóstica, pero hay que hacerla con tiempo suficiente. El estudiante habría que tardar entre al menos 40, 45, 50 minutos en hacer una buena historia preguntando todo. Luego veremos qué es todo. La actitud tiene que ser empática, favorable siempre al paciente, estando atento a si está cansado, si tiene ganas de colaborar, si no. Una actitud agradable, simpática y empática. Hay que saber escuchar, estar siempre bien predispuesto a lo que diga el paciente, datos que aunque sea pueda parecer que tienen poca relevancia, pero que al final son importantes. A la vez, si el paciente se enrolla mucho hay que saber cortarle, pero a priori hay que escuchar lo que nos dice. El vocabulario que utilicemos tiene que estar adaptado. Hay pacientes que saben lo que es el esófago y para otros será el tubo que va de la boca hasta el estómago.
Hay pacientes que si le hablas de un germen que está en el estómago, te dirán sin dudar, el Helicobacter pylori, mientras que otros no saben ni que es una bacteria. Entonces, hay que adaptar lo que sabemos de medicina a lo que creemos que sabe el paciente, y él también nos irá dando pistas. Veremos ahora en qué momento de la anamnesis hay que hacer esto. A veces hay que escenificar los síntomas, llevarse la mano al pecho para simular un dolor torácico, hay que comprobar los síntomas, apretar en el pecho para ver si le molesta, apretar en la tripa para ver si le está doliendo en un punto determinado, etc. Hay que prestar mucho cuidado a los detalles. Algo aparentemente irrelevante al principio luego puede ser la clave para el diagnóstico. Por tanto, hay que recoger todo de forma sistemática. Lo veremos luego. Y luego, muy importante, recordemos el esquema principal. Llegamos a un diagnóstico inicial y luego en la evolución clínica vamos viendo cosas. El paciente puede recordar al día siguiente cosas que no ha recordado en la primera anamnesis. El paciente puede desarrollar síntomas nuevos que son claves para encontrar el resultado. Algunos clásicos han dicho que la anamnesis no se cierra nunca. Vemos que hay diagnósticos muy claros, pero en otros muchos casos es en los días sucesivos en los que podemos ir recogiendo datos que nos van diciendo qué es lo que va a tener el paciente. Al final, la historia clínica es muy parecido a lo que realiza un detective recogiendo pruebas de la escena del crimen para intentar llegar a un resultado final, a una conclusión. Luego veremos que el esquema de pensamiento para llegar a un diagnóstico es muy similar a lo que utilizamos en la vida cuando tenemos que resolver cualquier otro problema con el que nos encontramos. La estructura general de lo que conocemos como anamnesis, por oposición a la exploración física, habitualmente consta de estos apartados. Los datos de filiación, que en algunos casos se colocan separados de la anamnesis porque son datos administrativos, y luego antecedentes personales, antecedentes familiares, hábitos, medicamentos y alergias, que muchas veces estos tres apartados se engloban en uno, lo que se conoce como antecedentes, lo veremos de esta forma en estos vídeos. Luego, es muy importante el motivo de consulta, que si es una consulta se llama así, si es un ingreso hospitalario se llama motivo de ingreso, al final es lo mismo. Y luego, un apartado fundamental, la enfermedad actual. La enfermedad actual es lo que cuenta el paciente de forma espontánea, lo que le ocurre, lo que hace que venga al hospital, el desarrollo de la enfermedad que ha motivado que acuda al hospital. El motivo de consulta es una palabra y la enfermedad actual es el desarrollo de lo que le ha ocurrido al paciente para acudir al hospital. Lo veremos ahora con ejemplos. Finalmente, dentro de la anamnesis tenemos un bloque muy importante que es la anamnesis por aparatos y sistemas. Un bloque donde recogemos todo lo que le ha ocurrido al paciente, aunque no nos lo cuente espontáneamente. Aquí vemos en la plantilla que está en el Studium y que podéis bajaros todos esos apartados. Datos de filiación, que en nuestro caso únicamente serán unas siglas que nos permitan identificar al paciente, la edad y el sexo, nada más, porque no podemos recoger datos personales. Las alergias, antecedentes personales, profesión, ambiente, todo esto es lo que suele englobarse toda esta parte en los antecedentes y que lo veremos en un vídeo separado. Luego el motivo de consulta, una o dos palabras que mejor describen por qué el paciente consulta: disnea, fiebre, traumatismo, enfermedad actual y anamnesis por aparatos. Todo esto es lo que se suele llamar como anamnesis. En ocasiones se habla de antecedentes, anamnesis y exploración física, pero en general todo esto es lo que se pregunta, todo esto es lo que cuenta el paciente, por tanto podemos entender que esto es la anamnesis. Todo esto es lo que nos cuenta el paciente, lo que recogemos de forma sistemática mediante la entrevista clínica. Bien, ¿y cómo hacemos la anamnesis? ¿Cuál es el esquema que solemos seguir? Se puede hacer de varias formas. Hay gente que pregunta en orden, primero cómo se llama, la edad, qué medicamentos toma, etc. A veces el motivo de consulta primero, al final. Una forma recomendable y que suele funcionar bastante bien, sobre todo al principio, es hacerlo con este esquema. En primer lugar, hacer una presentación, presentarse, que el paciente nos conozca, que sepa quiénes somos, luego preguntar el motivo de consulta, luego recoger todo el aspecto de antecedentes, hábitos, fármacos, etc., luego la enfermedad actual y luego la anamnesis por aparatos. En este vídeo utilizaremos este sistema. Veremos ahora la presentación, el motivo de consulta, dejaremos antecedentes para otro vídeo
la enfermedad actual y la anamnesis por aparatos. La presentación. Aquí es fundamental presentarse amablemente y de forma empática como primer acto terapéutico. El paciente debe sentirse acogido, debe saber con quién está hablando. Esto es fundamental. Buenos días, somos estudiantes de medicina y querríamos hacerle la historia clínica si no le importa. Habitualmente con los primeros pacientes vuestro tutor clínico os habrá presentado, pero si no es así, os presentáis como estudiantes y le preguntáis al paciente amablemente si desea o no hacer la historia clínica. Presentarse como estudiantes es fundamental, tenéis que ir identificados como tal, con todo lo que ello implica, y el paciente os tiene que dar el consentimiento directo o implícito para que le hagáis la historia clínica, teniendo un derecho total y absoluto a no participar en actividades docentes si no lo desea. En esto tenéis que estar muy atentos, por eso pone lo de implícito. Es un paciente dice que sí, pero veis que está cansado, que le han hecho una prueba, que ha estado en ayunas 3 horas, que está deseando tumbarse en la cama, en ese caso no hay que molestar. Siempre la regla de oro es tratar al paciente como os gustaría que os trataran a vosotros o a un familiar vuestro. Si pensáis así, es difícil que os confundáis. Es decir, tratar a la gente educadamente y atendiendo a sus necesidades, teniéndolo siempre como el centro del acto médico. Como os pongo aquí, hay que identificar al paciente incómodo, molesto, etc. Y si veis que la anamnesis no está funcionando porque el paciente está cansado, tiene la comida ahí que se le está enfriando o cualquier otro motivo, lo mejor es dejarlo para otro día. También es importante entablar relación con el acompañante. Los familiares habitualmente estarán presentes en vuestras historias clínicas, en ocasiones se les pide que salgan, sobre todo si se va a hacer alguna técnica, pero en muchos casos están delante. No ocurre nada, pueden aportar información extra y también es recomendable identificar qué relación tienen con el paciente para evitar confusiones. ¿Qué hemos conseguido en esta primera fase, en la de presentación? Un ambiente agradable, una buena relación médico-paciente y, muy importante, cumplir con la normativa y legislación vigente, es decir, que el paciente sepa que somos estudiantes y que en caso de que no quiera que nosotros le hagamos la anamnesis, pueda decir que. El siguiente punto, una vez que os habéis presentado, es el motivo de consulta, el qué le pasa. Esta es la pregunta abierta por excelencia. La anamnesis debe ser una combinación de preguntas abiertas y cerradas. Las abiertas permiten al paciente expresarse libremente y son fundamentales. También son muy relevantes las preguntas cerradas. Preguntar, bueno, ¿y ha tenido dolor torácico? ¿Cómo ha sido ese dolor torácico? ¿Es como si le pincharan, como si le quemaran? Lo veremos luego. Recordar con las preguntas cerradas, cerrarlas lo menos posible, siempre dar alguna alternativa. Por ejemplo, nunca preguntéis, ¿el dolor es como si le apretaran? Porque el paciente tiende a decir que sí. Hay que preguntar, ¿el dolor es como si le apretaran o como si le quemaran o como si le pincharan? Dar opciones. Y en último extremo, si es una cuestión muy cerrada, decir sí o no. ¿Y está expectorando o no? Porque así el paciente siempre tiene que pensar y no se siente tentado a responder que sí por intentar agradar o por inercia. Esto ocurre mucho y está estudiado que es así. Fundamental dejar hablar al paciente, como veíamos, escuchar e identificar el síntoma o síntomas guía. ¿Qué le pasa, por ejemplo? ¿Por qué ha venido al hospital? Apuntarlo. Los síntomas guía hay que apuntarlos y dejarlos recogidos. Esto es importante para generar empatía y una buena relación médico-paciente. Y también muy importante para identificar el contexto y el nivel sociocultural. Es decir, lo que comentábamos antes, hay pacientes que no saben qué es el esófago y hay que decirles el tubo que va de la boca al estómago. Y hay pacientes que saben perfectamente qué es el Helicobacter pylori. En esta primera fase podremos identificar todos estos detalles para poder luego dirigir la anamnesis. Aquí hay un detalle muy importante en pacientes ingresados. La pregunta clásica en medicina de qué le pasa hay que sustituirla por ¿por qué ha ingresado? ¿Por qué vino al hospital? ¿Por qué es esto? Porque es muy difícil, si no imposible, que veáis un paciente que llega de cero. Es decir, la única forma sería colocaros en urgencias y que un paciente que llegue por un dolor torácico le hagáis la historia durante media hora. Y después de haberlo mareado, entre comillas, viene el médico de verdad a verlo. Esto es imposible. Todos los pacientes que vais a ver ya los ha visto otro médico antes. Es inevitable. No podéis ver solos a un paciente y mucho menos que llegara nuevo al hospital. Esto también nos ocurre a nosotros. Un médico que está en planta ve pacientes que ya han visto en urgencias y que a veces ha visto el médico de cabecera, el médico de urgencias, el médico que estaba de guardia en planta y él es el cuarto médico que lo ve. Es decir,
tampoco estéis haciendo nada que no os puede tocar hacer en la vida real. No es tan diferente, pero es cierto que lo ideal sería verlo de cero, porque los pacientes ya han contado todo, les han ocurrido cosas. Entonces, ¿qué tenéis que hacer? Preguntar por qué ha ingresado, por qué vino al hospital, e intentar situaros en el momento del ingreso y contar lo que le ha pasado antes de ingresar. Lógicamente, luego le pueden haber pasado cosas, lo podéis reflejar también, pero lo fundamental es el motivo de consulta, por qué vino al hospital. ¿Qué hemos conseguido después de esta fase de motivo de consulta? ¿Qué le pasa? Otra vez, un ambiente agradable. El paciente nos ha contado lo que le interesa y ya está predispuesto a que le podamos preguntar otras cosas. Hemos identificado los síntomas guía. Esto es fundamental. El síntoma, como veremos ahora, es la unidad estructural de la anamnesis. Tenemos el motivo de consulta. Nos servirá para rellenar ese apartado. ¿El motivo de consulta cuál puede ser? Disnea, dolor torácico. Luego tenemos muchísimas pistas y datos para continuar con la anamnesis, para ir tirando de ese hilo que nos permite llegar al diagnóstico final. La unidad estructural es el síntoma, esto es fundamental. Hemos identificado que el paciente viene, por ejemplo, por disnea y dolor torácico, por vómitos y dolor abdominal. Y tenemos ese síntoma que nos permite continuar con la anamnesis. A continuación, lo que recomendamos es que hagáis la parte de antecedentes, hábitos y fármacos, que la veremos con detalle en otro vídeo diferente. Y a continuación viene lo que sería la principal parte de la anamnesis, la enfermedad actual, en la que el paciente nos cuenta con detalle lo que le ha pasado. Nos lo cuenta y nosotros lo recogemos en la historia clínica. Recordáis que hemos identificado unos síntomas guía, unos motivos de consulta, disnea y dolor torácico, y ahora preguntamos por todo. A lo mejor nos ha contado ya cosas. Si las tenemos ya apuntadas no hace falta repetirlas, pero es posible que no haya contado todo esto, porque hay que interrogar, diseccionar, analizar en detalle todos estos síntomas. ¿Qué hay que preguntar? Nos puede servir este algoritmo, CSIC. Imaginemos el dolor torácico. Comienzo. ¿Cuándo lo ha comenzado? No es igual hace una semana que hace 24 horas, que hace 4 horas. Evolución. No es igual hace un año, ya ha ido aumentando, que hace 7 días desapareció, apareció otra vez y ahora es muy intenso. El sitio. Al sitio le ponemos una I pequeñita, que es la irradiación. No es igual un dolor centrotorácico que se va al brazo izquierdo, muy sugerente de angina de pecho, que un dolor en epigastrio, que puede sugerir o una úlcera perforada, o una polifistitis, o una pancreatitis. La intensidad. ¿Cómo graduamos la intensidad? Esto es muy importante. En medicina, todo lo que podemos pesar, medir, contar, hay que hacerlo. Las deposiciones. No es igual tener una diarrea con 8 deposiciones que con 2. No es igual tener una hemoptisis de haber llenado 2 vasos con sangre que haber echado apenas un pequeño sputum octoico. ¿Cómo graduamos la disnea? Disnea de grandes esfuerzos, moderados esfuerzos, pequeños esfuerzos y disnea de reposo. Luego en enfermedades individuales la graduaremos de forma diferente. ¿Y cómo graduamos el dolor con el que estábamos? Se puede graduar mediante escalas, del 0 al 10, pero esto es sobre todo útil para el dolor crónico. Para el dolor agudo, ¿qué es lo que nos vale? Si ha calmado con analgesia habitual, si le ha interrumpido con su vida diaria. Por ejemplo, un paciente que llega a consulta después de un mes de espera, de que le ha visto su médico de cabecera y nos cuenta que tiene mucho dolor, pero bueno, que ha dormido bien, que ha seguido comiendo, que ha seguido trabajando, tiene dolor, pero ha hecho su vida normal. En cambio, el paciente que se despierta por dolor a las 4 de la mañana, que acude a urgencias y que nos cuenta que no se le ha pasado con un calmante, aunque nos lo cuente con tranquilidad, tenemos que asumir que tiene mucho dolor, que está muy molesto y que es un dolor muy intenso, que no ha tenido otro parecido. ¿De acuerdo? Cada síntoma se graduará de una forma. Aquí es importante saber medicina. Cuanta más medicina sepáis, más enfermedades conozcáis, mejor graduaréis los síntomas. Y también preguntaréis cosas más relacionadas con las posibles enfermedades que tenga el paciente. Luego la cualidad. El dolor puede ser punzante, quemante, urente, opresivo. Como os decía al principio de este vídeo, es importante dar opciones en las preguntas, no cerrarla mucho. Si se pregunta a un paciente, ¿el dolor es como si le apretaran? Hay tendencia a que diga que sí, hay que decir, es como si le apretaran o como si le quemaran o como si le pincharan. Y así ya el paciente, al tener que decidir, a lo mejor responde como ninguno de estos. Pero es muy importante no cerrar el síntoma. Cada síntoma tendrá su cualidad. La tos puede ser seca o húmeda.
Las deposiciones pueden tener sangre o no. ¿De acuerdo? Cada síntoma tendrá su cualidad característica. En ocasiones puede ser que no la tenga, pero siempre hay que intentar pensarla y recogerlos de acuerdo a este acrónimo. Cuando acabáis el FSIC, viene el AAA, la triple A, recoger los síntomas asociados, acompañantes y agravantes. Por ejemplo, el dolor torácico opresivo, ¿con qué se relaciona? Con náuseas y con vómitos y con sudación, que es el cortejo vegetativo que acompaña a la cardiopatía isquémica. ¿Qué tenemos para ayudarnos en este apartado? Tenemos la hoja de guión para la anamnesis, donde vienen todos los síntomas y también con mucho detalle la exploración física. ¿Cómo usaremos esta hoja? La usaremos de dos formas, aquí y en la anamnesis sistemática. ¿Qué haremos, por ejemplo, si el paciente nos cuenta dolor torácico? Tenemos aquí una chuleta. Los síntomas asociados y acompañantes siempre pueden ser estos. Es decir, todo paciente con dolor torácico hay que preguntarle si ha tenido tos y expectoración y dejarlo reflejado en negativo en la historia en la enfermedad actual. Esto es muy importante. Si un paciente nos cuenta dolor torácico, además de haberle preguntado todo esto, el FSIC, es muy importante que le preguntemos, ¿ya ha tenido tos? ¿Ha tenido expectoración? Y si la han tenido o no, dejarlo reflejado en la enfermedad actual. El dolor torácico está en dos sitios. Entonces hay que preguntarle todo esto. ¿Ha tenido disnea? ¿Ha tenido palpitaciones? ¿Ha tenido edema? Muy importante. Si el paciente, en cambio, nos ha contado que ha tenido vómitos, nunca hay que dejar de preguntarle, como asociado directamente con el vómito, si ha tenido disfagia, dolor abdominal y cómo han sido las deposiciones. ¿Cómo nunca debe ser la enfermedad actual? Así. Esto es un diagnóstico o un síntoma y esto es un diagnóstico. Son motivos de consulta, no la enfermedad actual. ¿Cómo debe ser la enfermedad actual? Así. Paciente con dolor torácico punzante en una zona de evolución que se ha incrementado progresivamente y que no cede con analgesia. Localizado en región costal derecha baja, muy irradiado que se agrava con el esfuerzo. No ha presentado disnea, tos o síncope. Comienzo, evolución, intensidad, localización, irradiación y síntomas asociados, agravantes y acompañantes. O, por ejemplo, disnea progresiva, evolución, intensidad, síntomas asociados, que a su vez, ¿qué ocurre si el paciente nos cuenta dolor torácico? Que habrá que preguntarle también. No es igual que lleve con dolor un año a que le haya empezado a la vez que la disnea. Y síntomas asociados. ¿De acuerdo? Nuestro objetivo final es algo muy parecido a esto. Por eso, y no por otro motivo, hay mucho espacio para rellenar en la plantilla de la historia clínica. Y ahora viene una parte que es complicada y en la que suele haber dificultades para encajar los síntomas. La anamnesis por aparatos. En análisis por aparatos no hay que repetir ya lo que se ha recogido. Es decir, en un paciente en el que hemos hablado de si tiene disnea o no, esto no hace falta preguntar otra vez. ¿Qué hacemos ahora? Preguntar sistemáticamente por todos los apartados. Y aquí otra vez usamos la hoja de plantilla de la historia clínica, en la que tenemos todos los síntomas de cada uno de los apartados. Síntomas generales, aquí preguntaremos si hay fiebre, pérdida de peso, y lo dejaremos recogido. No fiebre, no pérdida de peso. Entonces, la enfermedad actual están los síntomas referidos por el paciente de forma espontánea, pero debidamente explorados, diseccionados y detallados. En cambio, una vez que hemos acabado lo que el paciente nos cuenta, vamos al interrogatorio dirigido de los síntomas por los que no le hemos preguntado todavía. Si esto guarda relación en el tiempo o porque nos parezca que puede estar potencialmente asociado con la enfermedad, lo pondremos en la enfermedad actual y si no, lo pondremos aquí. Esta parte genera dificultades porque hace falta también saber mucha medicina. Hay cosas que ahora no sabéis que se puede estar relacionada y que en un futuro sabréis que sí. Lo importante no es colocarlo aquí o aquí, sino que esté preguntado y recogido. Entonces, ¿por qué es fundamental esta parte de anamnesis sistemática o interrogatorio dirigido? Para acostumbraros a preguntar por todos los síntomas y para que no os dejéis escapar ninguno. Por ejemplo, las náuseas, vómitos y sudoración están relacionadas con la cardiopatía isquémica, pero podéis no haberos acordado y no están reflejados en la plantilla en el apartado de cardiovascular. Pero si lo preguntáis, lo recogéis.
¿Cuál es la norma para saber si esto va aquí o aquí? Habitualmente es temporal. Si un paciente lleva una semana con disnea y tos y no se ha contado fiebre, pero al preguntarle dice, ahora que lo comenta, doctor, sí que he sentido escalofríos y me parece que he tenido fiebre. En ese caso, hay que incluirlo en la enfermedad actual. En cambio, si el paciente está contando que desde hace 5 años le duele una rodilla después de que tuvo un traumatismo y por lo que viene al hospital es por disnea, dolor torácico y fiebre, eso es un ejemplo de anamnesis por aparatos. En el apartado correspondiente escribiremos dolores articulares crónicos de 5 años de evolución, pero no sería enfermedad actual. En las historias ya que escribimos en el hospital, la anamnesis por aparato suele ser muy pequeña o prácticamente nula, pero en vuestro caso sí que es muy importante recoger todo por apartados y escribir si tienen el síntoma o si no lo tienen. No fiebre, no pérdida de peso. Y si lo tienen, decidir si hay que ponerlo en anamnesis por aparatos o en enfermedad actual. ¿Qué hemos conseguido, por tanto? Esta enfermedad actual y, por ejemplo, esta anamnesis por aparatos. Síntomas generales, no fiebre, digestivo, etc. ¿De acuerdo? Sería un ejemplo de un paciente con esta enfermedad actual y con esta anamnesis por aparatos. Por tanto, queda pendiente, que no está en este vídeo, los antecedentes, que los veremos separados, pero tanto el motivo de consulta como la enfermedad actual de anamnesis por aparatos, ya tenéis una pista de cómo rellenar. Hay que preguntar al paciente, recoger el motivo de consulta, por ejemplo, disnea. Luego solemos recomendar que preguntéis esto, porque ya tenéis una orientación, ya tenéis una relación con el paciente ya ha contado esto y está más relajado, se deja preguntar mejor, no es tan funcionarial. Y luego volver a la disnea, desde cuándo la tiene, con qué se asocia, y una vez agotado todo esto, volver a preguntar por cada síntoma y signo de forma sistemática. Una vez que terminemos la anamnesis, haremos la exploración física, que también lo comentaremos en otro vídeo diferente.